Hermanos, ahora cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, primero quiero que nosotros pues recordamos que no hubo nada en la vida de Jesucristo que era natural. Todo en la vida de Jesucristo fue sobrenatural. Él era hombre 100%, pero también fue Dios 100%. Cuando pensamos en su nacimiento y el principio de su vida, era de un milagro. Nacido en el tiempo indicado, en el lugar correcto, en Belén, aunque José y María vivían en Nazaret en ese tiempo. Nacido de una virgen, nacido cumpliendo todas las escrituras escritas acerca de él. Los testigos del evento, pues vimos los ángeles cantando y hablando, los pastores visitando, llegando, los magos del oriente y las historias de ellos. Cuando hablamos de su principio, evidentemente era de un milagro, pero también la vida de Jesús también fue de milagro. Sus milagros que él hizo, sus enseñanzas que eran como nadie había oído. Él enseñó de una forma como nadie jamás había enseñado. Su conocimiento de las escrituras y de lo que hubo acerca del cielo, todo fue un milagro. Pero también el fin de la vida de Jesús fue un milagro. Su sufrimiento sin culpa, el cumplimiento de las escrituras, su muerte, su sepultura y sobre todo su resurrección. En esta tarde vamos a enfocar en los milagros asociados con la crucifixión. Porque cuando vemos la crucifixión y nosotros pues ya sabemos la historia, ya sabemos cómo fueron los eventos. Pero vamos a estar viendo un poco más adentro de lo que pasó con esos eventos. Porque los eventos de la crucifixión eran eventos también sobrenaturales. Y por eso vamos a estar viendo en sus notas, pueden seguir ahora también para recordar un poco de eso. Pero en primer lugar vemos que hubo oscuridad sobre la tierra. Cuando vemos el versículo 45, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando pensamos acerca de Cristo y esa crucifixión, pues vamos a ver un poco de los datos acerca de esa crucifixión. Pues él fue crucificado en la hora tercia. Esa es de las 9 de la mañana. Pues cuando hablamos de la crucifixión, todo comienza desde las 9 de la mañana. En esa hora es cuando él fue crucificado, colgado en esa cruz. Vemos también que 2 fueron crucificados con él. Vemos que le ofrecieron vino con mirra. Vemos que sus vestiduras fueron divididas. Vemos que fue un título encima de su cruz. Vemos que ellos se burlaron de él y como decían ahí en Marcos, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ellos no sabían que él estaba hablando de ese evento, destruyendo ese templo, siendo su cuerpo, y en 3 días va a tomar vida de nuevo. Pero ellos burlándose de él. Vemos que en ese momento cuando Cristo dijo a uno de los malhechores, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento vemos también que él entregó su madre a Juan a cuidarla, atenderla. Mucho que pasó en ese momento de esa crucifixión. Pero ahora llegando la hora sexta, es la hora del mediodía,
Por eso desde las 9 de la mañana los eventos de que hablé ahora ya sucedieron. Y a las 9 algo empezó y algo pasó. La oscuridad llegó. Era una oscuridad hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Las 9 crucificado. Las 12 del día vino la oscuridad que duró hasta la tarde a las 3. Científicamente no es posible que fue un eclipse. Fue un evento sobrenatural. Era una oscuridad no en parte, sino una oscuridad completa. Algo que apagó el movimiento. En esas 3 horas no hubo mucho pasando, mientras que Cristo estuvo dando su vida. La oscuridad o las tinieblas que vemos, la oscuridad era una oscuridad completa. La oscuridad a lo largo de las Escrituras ha sido asociada con el juicio. Vemos ahora que Cristo está recibiendo el juicio de Dios en ese momento. Recordando en Egipto, una de las plagas que fueron dadas era oscuridad. El juicio de Dios sobre Egipto, no sobre los israelitas, sino Egipto. Ahora vemos esta oscuridad sobre el Hijo, porque ahora estamos viendo al quien se hizo pecado por nosotros. Vemos que Dios ahora está dando el juicio sobre él. En Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero vemos en este momento esa luz fue apagada, porque Cristo cargó nuestros pecados en ese momento. Vemos el juicio de Dios en su vida. Los espectadores se habían reunido ante la cruz para presenciar el sufrimiento de Cristo, pero el mismo Padre protegió a su Hijo con la oscuridad en ese momento. Eso fue un milagro. Segundo, vemos también hubo una división en la Trinidad. Una división en la Trinidad. Los versículos 46 al 49 está hablando de él llamando a voz grande: Elí, Elí, lama sabactani. Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de desesperación. Cristo nunca había sentido una separación del Padre. Juan 1 dice que en el principio era el Verbo. Desde el principio, siempre vemos que Cristo, Él estuvo con Dios, con el Espíritu Santo. Pero ahora hay una división, una separación de la Trinidad que estamos viendo. Vemos las palabras de necesidad. Cristo citó las Escrituras en la hora de la necesidad, que vemos en Salmo 22, 1 y 2, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y luego dice: pero tú eres santo. Cristo en esa necesidad. Vemos también que el pecado que lo separó del Padre. El pecado que lo separó del Padre. Cuando vemos la posición de Dios, en Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres tú, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Él no puede ver la maldad.
y hasta que con su propio Hijo, cargando los pecados, el juicio de Dios estuvo sobre él. ¿Cuántos hay que viven en este mundo que no tienen un Salvador, que no obedecen a Dios y que en su forma de pensar piensan que al final de la vida van a llegar con Dios y pedir misericordia y pensar que Dios va a extender misericordia? Amigo, si Dios ni a su Hijo lo va a perdonar de sus pecados, tampoco va a perdonar a nosotros de nuestros pecados. Vemos que Él fue separado, un milagro, algo muy grande en ese momento. Oscuridad sobre la tierra, división en la Trinidad y número 3, la vida terrenal de Jesús terminó. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En voz alta, Él clamó, consumado es. Su ministerio en la tierra ahora se terminó. Su propósito de la vida fue completa. Cuando dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él completó su obra, completó su propósito, completó su ministerio. Él ahora dio su vida. La manera para expresar el amor de Dios fue en ese momento. El texto más conocido de la Biblia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente texto es un texto muy bonito, porque dice que porque Él dio su vida y luego Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Vemos que ahora Cristo está dando su vida por nosotros, consumado. Cuando vemos esa palabra consumado en griego, significa terminar o completar, cumplir. Significa pagado en su totalidad o completado. La deuda del pecado fue pagada. La salvación ahora es completa. El cumplimiento de la profecía ahora está terminada. Cuando vemos a Cristo en ese momento, Él terminó la obra para nuestra salvación. Como les dije ahorita, que en nuestro pecado no podemos agradar a Dios. En nuestro pecado, Dios no va a extender la misericordia. Si llegamos a Dios al final de nuestra vida, aún en nuestros pecados, vamos a sufrir la eternidad separado de Dios, separado de su hogar, el cielo, sin esperanza nunca. No por un tiempo, sino por siempre. Pero Cristo, Él terminó esa separación. Él pagó para nuestra salvación. Un milagro que nosotros vemos en la vida de Cristo. También vemos ahí, si se ve, Él dio su vida, nadie se la quitó. Él no fue matado. Él dio su vida. Él no murió cuando ellos quisieron. Él murió cuando Él estuvo listo. Él entregó su vida por nosotros. Cuando hablamos de las crucifixiones, normalmente la historia nos dice que normalmente tomaban días para morir. Los pusieron allá para torturarles, para que sufrieran. Y luego después de muchas horas hasta días están en agonía hasta la muerte. Pero con Cristo fue algo rápido porque Él era el quien estuvo en control.
Dice en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y luego dice, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo fue en ese momento y dio su vida en el momento que Él quería. Él estuvo en control. Los hombres pensaron, vamos a acabar este Jesús. Vamos a terminar su fama que Él tiene. Vamos a acabar lo que Él está haciendo. No. Él estuvo haciendo lo necesario por nosotros. La crucifixión del Señor. Vemos ahora en número 4 que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando hablamos de ese velo, muchas veces no entendemos la magnitud de ese velo. Ese velo no fue como una cortina, no era algo bien liviano, sino que lo que dicen de ese velo es que ese velo, en primer lugar, midió como 60 pies por 30 pies, o en metro 18 por 9. Una cortina, un velo muy grande. Ese velo fue hecho de una sola pieza y también de material de 4 pulgadas de grosor. Esa cortina o ese velo tenía propósito y no fue algo fácilmente para romper o fácilmente para destruir. Fue hecho para durar. Dicen que el estimado de su peso era 30,000 libras. Un equipo de 300 sacerdotes es lo que se requiso para mover ese velo. Pues cuando hablamos de ese velo, más bien estamos hablando de una pared. Algo como esta pared que nosotros movemos de este lado. Algo permanente, algo grueso y algo con propósito. Su propósito era separar el hombre de Dios. Dios en el lugar santísimo atrás del velo y los hombres en este lado separado de Dios. ¿Por qué fue necesario ser separado? Pues porque nosotros no podemos vivir en la santidad de Dios. El hombre en su pecado, en la presencia de Dios, moriría. No puede sobrevivir en la presencia de Dios. Por eso, por la protección del hombre, está ahora el velo puesto. Hombres, ese lado. Dios está en este lado. Ese velo que rasgó. Cuando hablamos de ese velo, vemos que Dios, Él usa hombres por mucho de lo que Él hace. Cuando hablamos de nosotros en la Biblia dice que los creyentes son embajadores. Vemos que nosotros tenemos lo que se conoce como la gran comisión, que Dios nos usa para testificar y hablar con otros. Dios nos pone en su ministerio. Nosotros servimos a Dios. Pero aquí es una cosa en que el hombre no pudo ayudar. Dios mismo rasgó ese velo. Dios mismo es el único que pudo dar esa obra. En este caso es que Dios que lo hizo. En Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahora dice, serás salvo. En esa crucifixión el precio fue pagado. Y Dios ahora rompe ese velo, dando acceso al mismo Dios. Qué bonito que podemos pensar lo que hizo Dios por nosotros. Solo Jesucristo nos dio el acceso para tener la victoria. Ese velo detuvo la entrada al lugar santísimo
Y cuando hablamos en eso, vemos que ahora podemos pasar en ese lugar. El evento que produjo el velo rasgado fue la muerte de Jesucristo. Dios, quien siempre hubiera podido romper o rasgar, Él lo hizo en este momento. Consumado es. El velo en dos partes. Dios ahora mostrando el acceso. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dije hace unos minutos, si llegamos a Dios en nuestros pecados, Él nos va a castigar, nos va a juzgar, nos va a apartar de su presencia por toda la eternidad. Pero si llegamos en la justicia de Jesucristo, Él sí nos va a perdonar. Él sí nos va a dar acceso a su lugar. Sí nos va a dar la vida eterna. Por eso mi justicia no depende de lo que yo hago, sino que depende de lo que Cristo hizo. Vivía su vida perfecta, pero murió la muerte de un pecador, o sea, en nuestro lugar, Él murió por nosotros. Vemos, hermanos, dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 5. Vemos ahora también hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Cuando hablamos del terremoto en la Biblia, pues cuando recordamos la historia de la ley, y vemos en primer lugar, inciso A, la ley acompañada por un terremoto. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, Moisés recibiéndolo, vemos que toda la tierra se movía. Un terremoto sobrenatural. Y ahora vemos otro terremoto sobrenatural. Éxodo 19:18 nos explica acerca de ese evento. Pero cuando vemos la ley, vino la ley y también la condenación a la humanidad. La ley vino para condenarnos, no para salvarnos. Porque la Biblia nos dice que no podemos obedecer toda la ley. Por eso cuando Dios dio la ley, ¿para qué nos dio algo que no podíamos hacer? Para mostrarnos que nosotros somos pecadores sin esperanza. Ahora vemos que 2000 años, 1500 años después, vemos que ahora otro temblor. Cuando ahora esa ley fue completa. Dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para Dios. El terremoto significó el juicio de Dios. Inciso B, la libertad proclamada con un terremoto. Ahora Cristo tomó el juicio destinado para nosotros. Él tomó nuestro lugar y ahora el mundo mueve otra vez. La ley ahora está completa en el mismo Jesucristo. Pues vemos ahora que Cristo, Él tomó el lugar que nunca pudimos tomar. Y último, hermanos, número 6. 6 milagros que estamos viendo. Y en ese vemos unos testigos resucitaron. Un evento ahora que pocas veces vemos y pocas veces entendemos lo que pasó. Pero vemos que cuando esto pasó y luego el terremoto sucedió, se resucitaron. Algunos que eran muertos ahora están vivos. Y hay que recordar que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él libró los que habían muerto en Dios y luego para librarles con su sacrificio en la cruz del Calvario.
Hay que recordar, los creyentes del Antiguo Testamento no pudieron ser justificados menos el sacrificio de Jesucristo. Por eso ahora algo está sucediendo en ese momento. Él está librando los que murieron como creyentes para llevarles a su lugar al cielo. Y vemos también que a algunos volvió a vivir, les dio vida. Pues vamos ahora, inciso, a las personas que resucitaron. ¿Qué pasó en ese momento? Primeramente, esas personas eran personas salvas. Cuando Cristo libró a ellos, vemos ahora a los que vivían antes que el velo fue roto. Vemos ahora que Cristo, quien no fue sacrificado, y ahora está dándoles vida y logra vida eterna en ese momento. Pero algunos ahora que se habían muerto han vuelto a vivir. ¿Cómo pasó eso? Pues igual como Lázaro. Ven fuera. Y luego tomó vida. Su vida que él tomó no era vida eterna físicamente, porque él volvió a morir. Los que estamos observando aquí también tuvieron vida, pero volvieron a morir. Cuando hablamos de la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo, hay tantos eventos milagrosos que todo el mundo sabía que Cristo era Dios. Sin duda. ¿Cómo es que todavía después de 2000 años el evangelio sigue adelante? Después de 2000 años las iglesias siguen siendo iniciadas. Después de 2000 años seguimos predicando el mismo mensaje del evangelio. Después de 2000 años, el primer día de la semana, como que viene en 2 días, vamos ahora a predicar el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que sigue adelante? Porque esto de Cristo fue algo verdadero. Vemos que Cristo y lo que pasó en eso. Y ahora vemos en inciso B el propósito de esa resurrección. ¿Por qué fueron resucitados? Ellos fueron resucitados para testificar. Un testimonio de la vida eterna. Obviamente volvieron a morir, pero ellos fueron hechos testigos de Cristo. Solo en los últimos años hay muchos que no creen que Cristo existía o que Dios existe. Solo en esos últimos años vemos la locura que vemos en nuestra cultura. Los primeros siglos después de Cristo no encontramos los que no creían. Obviamente no eran salvos todos. Era mucha maldad en ese tiempo, pero ellos sabían que Cristo era verdad. Y el milagro más grande que vemos de esta crucifixión es que esta crucifixión produce vida. Su muerte produce vida. Es un milagro. Es un milagro que una persona puede confesar sus pecados, puede recibir a Cristo como su Salvador y tener vida eterna. Pero esa es la manera que podemos tener la vida eterna. Hay los que piensan, no, pues pastor, si yo asisto a una iglesia, yo estoy bien. Otro piensa, pues pastor, yo fui bautizado, pues yo estoy bien. Uno pues no, mi mamá, ella fue salva, pues yo estoy bien. Y no entendemos que es algo personal que se requiere para aplicar ese milagro a su vida. En esta noche, ¿está preparado para ver a Dios algún día? ¿Está preparado para ir delante de Dios y llegar delante de Él en su justicia o llegar en la justicia de Jesucristo? Tenemos esa opción en esta noche.
Porque si está alguien aquí que no está seguro, si le hiciera la pregunta, amigo mío, si usted muriera ahora mismo, ¿está 100% seguro que iría al cielo? ¿O tiene dudas? ¿O no está seguro? En ese momento no hay por qué salir en dudas, porque Cristo le quiere salvar. El malhechor en la cruz del Calvario: acuérdate de mí, hoy estarás conmigo. Cristo nos quiere salvar.